La montaña nunca le pidió amor a Elijah Crow, solo resistencia. Por casi 40 años, él le había dado exactamente eso. Vivía solo en una pequeña cabaña que construyó con sus propias manos, donde los pinos se erguían cerca como guardianes silenciosos, y el invierno se quedaba más tiempo del que debía. La nieve llegaba temprano, el viento cortaba profundo, y el frío le enseñó una regla simple. El calor se ganaba, no se esperaba. Abajo en el valle, la gente lo llamaba el hombre de la montaña. Decían que sus hombros estaban moldeados por hachas y tormentas, y que su voz era tan quieta porque no tenía a nadie con quien hablar. La mayoría lo trataba como las crestas de arriba, sólido, distante y difícil de alcanzar. No se preguntaban mucho sobre su corazón. Si lo hacían, asumían que era tan duro como el granito bajo sus botas. Y Laiche no discutía nada de eso. Había aprendido hace mucho que necesitar gente podía romper a un hombre. La soledad se sentía más segura. Podía depender de sus manos, sus herramientas y el ritmo constante de las estaciones. Sin embargo, a medida que los años se acumulaban, las noches comenzaban a sentirse más largas. El viento sonaba más fuerte. La cabaña se sentía demasiado silenciosa, como si el silencio mismo estuviera presionando hacia adentro. Entonces, llegó una carta. Estaba arrugada y olía débilmente a tinta y polvo. Y Laiche se paró en su mesa y la leyó 2 veces, no porque fuera larga, sino porque las palabras se sentían extrañas en su vida. La carta ofrecía un matrimonio arreglado más por necesidad que por amor. Una mujer vendría a él y a cambio él le daría un hogar, comida y seguridad. No estaba escrito como una historia de amor. Estaba escrito como un acuerdo. Y Laiche lo aceptó con la misma calma que daba a una tormenta entrante. Se dijo a sí mismo que tenía sentido. La soledad había empezado a resonar más fuerte que el viento en la noche, y tal vez una mujer bajo su techo acallaría ese sonido. No se dijo a sí mismo que esperara. La esperanza era algo peligroso. Podía hacer a un hombre descuidado. La carta describía a la mujer en unas pocas líneas simples. Era viuda, callada, acostumbrada a las dificultades, dispuesta a venir a las montañas por una vida que prometía poca suavidad. Y Laiche dobló el papel y lo puso en el bolsillo de su abrigo de lana. Se dijo a sí mismo que el arreglo sería justo, incluso si nunca era cálido. La mañana en que ella debía llegar, la montaña despertó bajo un cielo pálido. La escarcha se aferraba a los bordes del mundo como vidrio delgado. Y Laiche se quedó fuera de su cabaña más tiempo de lo usual, escuchando un sonido que no había esperado en años, la presencia de otro humano. Se dijo a sí mismo que no esperara mucho, que no imaginara risas en la cabaña o largas charlas junto al fuego. La expectativa se convertía en decepción, y la decepción no tenía lugar en una vida construida sobre supervivencia. Aún así, sus ojos seguían volviendo al sendero estrecho que cortaba entre los árboles. Cuando el carro finalmente apareció, parecía demasiado pequeño para un viaje tan largo. Se movía lentamente, ruedas crujiendo sobre el suelo congelado. Y Laiche se quedó inmóvil mientras se acercaba, como si cualquier movimiento pudiera invitar un sentimiento que no entendía. Entonces la mujer bajó. No era lo que él esperaba. Era menuda, pero se paraba firme en el sendero irregular. Su vestido estaba gastado pero limpio. Su cabello oscuro estaba recogido ordenadamente, incluso después del viaje áspero. Cuando levantó los ojos para encontrar los suyos, no había miedo en ellos, solo calma, como si ya hubiera hecho las paces con la vida por delante. Esa calma lo inquietó. Se presentó simplemente. Su voz era suave pero segura, y le agradeció por recibirla como si fuera bondad, no obligación. Y Laiche asintió, pero las palabras se atoraron en su garganta. Estaba acostumbrado a hablarle a la montaña, al viento, a sí mismo. Hablar con una persona se sentía como usar un músculo que no había tocado en años. Tomó su bolsa sin pensar, y empezaron hacia la cabaña. Y Laiche comenzó a explicar la vida en la montaña. De la manera en que un hombre explica el clima, dónde se sacaba el agua, cómo se mantenía el fuego, qué senderos eran seguros y cuáles podían volverse mortales sin aviso.
Hablaba en oraciones cortas y cuidadosas, tratando de mantener su tono plano. Ella escuchaba sin interrumpir. Ni una vez lo cuestionó o se quejó. Absorbía cada detalle como si importara, como si tuviera intención de quedarse. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba bajo. El espacio estaba ordenado, pero desnudo, construido para funcionar, no para comodidad. Y Laiche puso su bolsa cerca de la pared y señaló una pequeña habitación al lado del espacio principal. Dijo que sería de ella. Le dijo con voz firme que no esperaba nada más de ella que trabajo compartido y espacio compartido. Nada de romance, nada de promesas dulces, nada de ilusiones. No la miró cuando lo dijo. Temía ver decepción y sentirse responsable por ella. Pero ella lo sorprendió. Sonrió. No con brillo y no tontamente, sino con un entendimiento callado que se asentó en la habitación como calor. Le dijo que no había venido buscando un cuento de hadas. Había venido por un lugar al que pertenecer y por un hombre que cumplía su palabra. Esas palabras se quedaron con él más tiempo del que deberían. Esa noche, la montaña se oscureció temprano. El viento presionaba contra las paredes de la cabaña. Y Laiche yacía en su cama y escuchaba sonidos desconocidos, pasos suaves, el cierre cuidadoso de una puerta, el ritmo constante de otra persona respirando bajo su techo. Esperaba que el sentimiento lo irritara, que lo pusiera inquieto. En cambio, algo más pasó. Por primera vez en años, el silencio no se sentía vacío. Los días siguieron con un ritmo cauteloso, como dos extraños aprendiendo a compartir el mismo sendero sin pisar los pies del otro. Y Laiche la observaba en silencio. Esperaba torpezas, errores, miedo, pero ella se movía por la cabaña como si hubiera vivido lo suficiente para saber cómo adaptarse. Aprendió la estufa rápidamente. Trataba sus herramientas con respeto. Cuando preguntaba, sus preguntas eran pensadas, no dudosas. Y cuando hablaba de su pasado, lo hacía sin amargura. Reconocía la pérdida como un hecho, no como una herida. Ella quería mostrarle al mundo. Y Laiche se dijo a sí mismo que no buscara más, que no leyera significado en cosas pequeñas, que no notara cómo ella dejaba una taza calentándose cerca del fuego para él cuando volvía del frío, que no notara cómo veía su hombro herido rígido y ajustaba el trabajo más pesado sin decir una palabra. Porque este matrimonio no estaba destinado a cambiarlo. Estaba destinado a resistir. Sin embargo, el cambio llegó de todos modos, callado como nieve cayendo en la noche. Llegó tan suavemente que no lo vio hasta la mañana cuando el mundo se veía diferente y no podía explicar por qué. Y Laiche se encontró demorándose en la mesa más tiempo de lo usual, escuchando cuando ella hablaba. Notó la suavidad en su risa cuando algo pequeño la divertía. Notó la fuerza en su silencio cuando las palabras no eran necesarias. Una noche, una tormenta aullaba afuera y el fuego ardía abajo. Ella lo miró y preguntó por la cicatriz a lo largo de su mandíbula. No como si quisiera indagar, sino como si quisiera entender. El recuerdo surgió en él antes de que pudiera empujarlo abajo. Y para su propia sorpresa, empezó a hablar. Le contó una historia que nunca le había contado a nadie. Su voz era ronca, sus palabras lentas, y algo profundo en su pecho se sentía apretado mientras hablaba. Ella no se inmutó. No trató de arreglar lo que no podía arreglarse. Solo escuchó, firme y callada. Cuando terminó, le agradeció por confiar en ella. Esa simple oración lo golpeó más fuerte de lo que debería. Lo hizo sentir algo que había olvidado cómo sostener. Calor. La primavera no llegaba de golpe a la montaña. Venía lenta, como si no estuviera segura de ser bienvenida. La nieve aún se aferraba a los lugares sombreados, escondiéndose en las grietas entre rocas y árboles, pero el aire se suavizaba día a día. Las mañanas traían una luz tenue que no cortaba tan afilada como antes. Y Laiche notó el cambio más en sí mismo. Se despertaba antes del amanecer y yacía quieto escuchando. Por años las mañanas habían empezado en silencio roto solo por el viento o el chasquido del fuego apagándose. Ahora había otros sonidos. Una tetera puesta en la estufa. Un paso cuidadoso por el suelo.
Un aliento callado de la habitación de al lado. Por extraño que se sintiera, esos sonidos se volvieron la parte más calmada de su día. Por la mayor parte de su vida, Ilaiche creyó que la soledad era fuerza. No necesitar a nadie significaba que nadie podía dejarlo, nadie podía fallarle, nadie podía romper lo que había trabajado tan duro para mantener unido. La montaña le había enseñado esa lección temprano y bien, pero la mujer que vino a él bajo un acuerdo frío comenzó a deshacer esa creencia sin intentarlo. Lo hizo simplemente quedándose. Sus días se llenaron de trabajo, del tipo que nunca terminaba realmente en la montaña. Repararon una cerca que las tormentas de invierno habían derribado. Limpiaron ramas pesadas del sendero donde la nieve había quebrado árboles viejos. Volvieron la tierra para un pequeño jardín en el único lugar donde la luz solar se demoraba más. Ilaiche trabajaba como siempre, firme y callado. Pero ahora no estaba solo. Observaba sus manos mientras trabajaba. Eran manos capaces, rápidas y cuidadosas. No se apresuraba, pero no perdía tiempo. Había una gentileza en la manera en que manejaba incluso tareas rudas. Como si respetara la tierra en vez de pelearla. Cuanto más notaba Ilaiche, más algo se agitaba dentro de él. No era solo admiración, era miedo. La admiración acercaba a un hombre. El miedo le advertía lo que la cercanía podía costar. Ella hablaba más ahora, aún no mucho, pero lo suficiente para llenar el espacio entre ellos. Señalaba cómo la niebla se asentaba abajo sobre los árboles en la mañana. Mencionaba cómo el arroyo sonaba diferente cuando el hielo se rompía. Una vez, mientras estaban cerca de la cabaña, mirando nubes moverse lentas por el cielo. Dijo suavemente que debía haber sido solitario para él todos esos años. No lo dijo como reproche. Lo dijo como verdad. Las palabras le apretaron el pecho. Nadie había nombrado su soledad en voz alta. La gente en el valle lo había llamado fuerte. Lo llamaron salvaje. Lo llamaron duro. Nadie preguntaba qué le hacía a un hombre pasar décadas hablando solo con el viento. Ilaiche no dijo nada. No confiaba en su voz con esa verdad aún. Trató de mantener distancia. Se recordó que el matrimonio había empezado por necesidad y debía permanecer práctico, pero la practicidad falló cuando notó pequeños cambios en la cabaña. La mesa estaba puesta para dos, incluso en días en que hablaba poco. Su abrigo colgaba más cerca del fuego para que secara más rápido. Una segunda manta apareció en su silla sin una palabra. Estos no eran actos grandiosos, pero llevaban el peso del cuidado, y el cuidado ablandaba lugares que había mantenido congelados por años. El momento decisivo llegó en un día que debería haber sido ordinario. Ilaiche fue más lejos por el sendero de lo usual para revisar sus trampas. La nieve se había derretido lo suficiente para volver el suelo resbaladizo, y parches de lodo se escondían bajo láminas delgadas de hielo. Pisó mal cerca de un lugar que había cruzado 100 veces antes. Sus botas resbalaron, su cuerpo se torció. Cayó fuerte contra una roca oculta. El dolor lo atravesó agudo y repentino. Su aliento lo dejó en un jadeo áspero. Su hombro ardía y sangre tibia se extendía bajo su camisa. Yació allí mirando las ramas arriba. El cielo roto en pedazos por agujas de pino. El miedo surgió en él, crudo e inusual. No miedo a la muerte, miedo de dejarla sola. Se obligó a levantarse, dientes apretados. Cada movimiento arrastraba dolor por su cuerpo. Cada paso de regreso a la cabaña se sentía como fuego bajo su piel. Cuando finalmente alcanzó la puerta, su fuerza se agotó. Colapsó en el umbral como un hombre de 2 veces su edad. Ella estuvo allí en un instante. El sonido que hizo no fue un grito. Fue un jadeo roto, como si algo dentro de ella se rasgara. Luego se movió con propósito calmado. Lo jaló adentro, lo acostó, y se puso a trabajar como si lo hubiera hecho antes. Limpió la herida. Presionó tela contra la sangre. Hizo lo mejor para colocar su hombro. Sus manos eran firmes, incluso mientras el miedo brillaba en sus ojos. Ilaiche flotaba entrando y saliendo de la oscuridad. Entre las olas, sentía su presencia cerca.
Oía su voz, suave pero firme, diciéndole que se quedara quieto, diciéndole que no tenía permiso para dejarla con este desastre de hombre. Las palabras deberían haberlo enojado. En cambio, lo hicieron sentir deseado. Cuando despertó después, el dolor se asentó en un dolor profundo. La cabaña estaba tenue. El fuego ardía bajo. Ella se sentaba cerca, manos entrelazadas fuerte, ojos rojos de preocupación. Levantó la vista el momento en que él se movió como si no se hubiera permitido descansar en absoluto. Lo ayudó a beber agua. Sin burlas, sin regaños, solo cuidado. Y Laiche miró el techo y se dio cuenta de que nadie lo había cuidado así nunca. No por deber, no como pago, sino porque no podía soportar la idea de perderlo. La recuperación lo forzó a la quietud. Lo forzó a aceptar ayuda. La impotencia despojaba la dura concha que llevaba como armadura. En esos días callados, ella habló más de su pasado. Le contó que su primer matrimonio le enseñó resistencia, no amor. Vivió años sintiéndose invisible, como una sombra en su propio hogar. Cuando quedó viuda, aprendió que la soledad en un lugar lleno podía sentirse peor que la soledad en uno vacío. Por eso vino. No porque esperara felicidad, sino porque quería honestidad. Una vida donde el silencio fuera real, no fingido. Y Laiche escuchó, su pecho apretado. Confesó con voz ronca que nunca esperó que ella cambiara nada. Se preparó para espacio compartido, no vida compartida. Planeó para supervivencia, no conexión. Ella lo miró calmada y firme y le dijo que no vino para ser tolerada. Vino para pertenecer. Esas palabras exigían una elección, y Laiche había construido su vida evitando elecciones que involucraran a otras personas. A medida que su fuerza regresaba, la primavera reclamaba por completo la montaña. Flores silvestres empujaban a través del suelo descongelado. Pájaros volvían a los árboles. El aire olía a tierra húmeda y promesa. Con la tierra despertando, su vínculo se profundizaba. Reían, a veces, sorprendidos por el sonido. Y Laiche comenzó a imaginar un futuro que era más que supervivencia. Un futuro con noches compartidas junto al fuego, un calor que no tenía nada que ver con llamas. Entonces la montaña los puso a prueba. Empezó con voces en el sendero. Y Laiche salió y vio movimiento entre los árboles. Hombres del valle subían hacia la cabaña, cargando bolsas y papeles, con expresiones que no pertenecían aquí. Instintos viejos surgieron en él rápido. Proteger, alejar, pararse solo. Le dijo que él lo manejaría. Le dijo que considerara irse antes de que las cosas se volvieran peligrosas. El dolor en sus ojos cortó más profundo que su herida. Antes de que pudiera responder, los hombres alcanzaron el claro. El líder levantó un documento doblado como un arma. Dijo que la tierra ya no era de Laiche. Un ferrocarril quería una ruta a través de la montaña. El valle decidió que la reclamación de Laiche no era válida. La cabaña era su vida. Cada tabla cortada por sus manos. Cada invierno sobrevivido aquí. Laiche les dijo que se fueran. No se movieron. El líder advirtió que volverían con más hombres si Laiche no bajaba a firmar. Laiche se giró para decirle que empacara, que fuera a un lugar seguro. Ella se paró a su lado en cambio. No se escondió. Se paró lo suficientemente cerca para que él sintiera su fuerza. Preguntó una simple cosa. ¿Dónde estaba su prueba? El líder la desestimó. Ella no se movió. Por primera vez, Laiche sintió alivio parándose con alguien en vez de solo. Los hombres se fueron con amenazas, pero dejaron el miedo atrás. Esa noche, la cabaña se sintió tensa. Laiche miró la mesa, tratando de pelear papeles sin voz. Dijo que lo manejaría solo. Ella puso documentos viejos frente a él y le dijo que la verdad necesitaba una voz. Le dijo que se fuera otra vez. El dolor regresó. Preguntó si alejar a la gente era como manejaba el miedo. Laiche se dio cuenta de que estaba donde siempre había estado, espalda contra el mundo, solo. La miró y vio lo que perdería.
Admitió que no sabía cómo pertenecer a alguien. Ella le dijo que no pedía perfección. Le pidió que dejara de cerrarle la puerta. Y Laiche asintió. La mañana siguiente, bajaron la montaña juntos. El valle miró. Y Laiche se sintió pequeño entre gente, pero ella caminaba firme a su lado. Dentro de la oficina, las mentiras empezaron a quebrarse bajo preguntas. Un hombre mayor recordó la registración de Ilaiche. La presión creció. La verdad surgió. La amenaza se rompió. Salieron de la oficina juntos. Afuera, Ilaiche se detuvo y la miró. Dijo que estaba contento de que se quedara. Ella dijo que nunca quiso irse. Subieron de regreso la montaña juntos. El sendero se sentía diferente ahora. Cuando alcanzaron la cabaña, Ilaiche la vio claramente por primera vez. No era solo refugio, era hogar. El verano se asentó sobre la montaña como una promesa callada. Los días se alargaron, y la luz solar alcanzaba lugares que nunca había antes. La cabaña ya no se sentía como un refugio presionado contra el mundo. Se sentía abierta, viva, como si respirara junto con la tierra alrededor. Ilaiche Crow sentía el cambio cada mañana cuando salía. El aire era más cálido. El viento ya no lo cortaba como una hoja. Y cuando se giraba hacia la cabaña, ya no veía solo un edificio de madera y piedra. Veía un lugar donde alguien esperaba. La disputa por la tierra no desapareció de la noche a la mañana. La oficina del valle envió cartas. Hombres hablaron. Rumores se movían más rápido que la verdad. Pero la amenaza ya no tenía el mismo poder. Ilaiche la había enfrentado. Había hablado, y no lo había hecho solo. Eso importaba más de lo que podía explicar. La mujer se mantuvo firme a través de todo. No lo presionó. No celebró demasiado pronto. Simplemente vivía a su lado, compartiendo el trabajo y el silencio, confiando en que lo que habían construido juntos resistiría. Y lo hizo. El jardín que plantaron empezó a crecer. Brotes verdes empujaban a través del suelo, frágiles pero tercos. Ilaiche los observaba con un extraño sentido de orgullo. Siempre había creído que la fuerza significaba pararse contra el mundo. Ahora veía fuerza en cuidar algo vivo, algo que necesitaba cuidado. Las noches se volvieron su momento favorito del día. Se sentaban fuera de la cabaña cuando la luz se suavizaba, mirando el cielo cambiar de color. A veces hablaban, a veces no. El silencio entre ellos ya no se sentía vacío. Se sentía lleno, como un entendimiento compartido que no necesitaba palabras. Ilaiche notaba cuán fácilmente su presencia encajaba en su vida. Ahora el ritmo de sus días se sentía natural, no forzado. Se encontraba alcanzándola sin pensar, dándole herramientas, preguntando sus pensamientos, escuchando cuando hablaba. La confianza se había asentado entre ellos lentamente, como raíces profundas echando agarre. Una noche, mientras se sentaban cerca del fuego, Ilaiche se dio cuenta de algo que le apretó el pecho. No podía imaginar la cabaña sin ella ya. El pensamiento no trajo miedo. Trajo claridad. Había construido su vida para sobrevivir solo. Ahora quería vivirla con alguien. La realización no vino con palabras grandiosas o gestos repentinos. Vino calladamente como la mayoría de las cosas verdaderas en su vida. La miró a través de la luz del fuego y vio no obligación, no acuerdo, sino elección. Ella estaba aquí porque quería estarlo. Y él también. Habló esa noche con una voz que aún llevaba bordes roncos, pero sostenía honestidad. Le dijo que nunca había planeado amor. Le dijo que pensó que necesitar a alguien era debilidad. Admitió que se había equivocado. Ella escuchó de la misma manera de siempre, firme y abierta. Cuando terminó, le dijo que nunca vino a cambiarlo. Vino a pararse a su lado. Dijo que el amor no significaba quitarle su fuerza. Significaba compartirla. Ilaiche sintió algo asentarse profundo dentro de él. Como un peso largamente sostenido finalmente puesto abajo. El problema de la tierra regresó una última vez al final del verano.
Llegó otra carta, formal y fría. Y Laiche la leyó lentamente, luego la dobló y la puso a un lado. Ya no sentía ese viejo miedo retorcerse en su estómago. Sabía quién era. Sabía lo que había construido. Y sabía con quién se paraba. Bajaron al valle juntos otra vez. Esta vez Laiche caminó con la cabeza alta. Habló claro. Otros escucharon. La reclamación se resolvió. La montaña era suya. Cuando regresaron a casa, Laiche se paró en el claro y dejó que el silencio se hundiera. Los árboles, el viento, la cabaña. Todo se sentía diferente ahora. No porque hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. Mientras el otoño se acercaba, la montaña se preparaba para otro invierno. Laiche almacenó leña y provisiones como siempre, pero el trabajo se sentía más ligero. Ya no se preparaba para aislamiento. Se preparaba para noches compartidas, calor compartido, vida compartida. En la primera noche fría de la temporada, se sentaron juntos junto al fuego. La nieve no había caído aún, pero el aire insinuaba que lo haría pronto. Laiche la miró y no sintió miedo de los largos meses por delante. Por primera vez, el invierno no se sentía como algo para resistir. Se sentía como algo para enfrentar juntos. Laiche se había preparado para un matrimonio frío y sin amor en la montaña. Había esperado supervivencia y silencio. Lo que encontró en cambio fue pertenencia.